Hoy, aquí, ¿queréis volver a ser amigos? ¿Es todavía el Papa el amigo de los artistas? ¿Queréis sugerencias y medios prácticos? Con estas palabras, Pablo VI, el 7 de mayo de 1964, evidenciaba un conflicto, pero también un deseo de reencuentro tras una prolongada separación. Buenas tardes. Soy Pablo López Raso, el director académico de Bellas Artes y Diseño, y tengo el gusto de moderar esta mesa redonda en el marco del Congreso Razón Abierta. Por poner en contexto el tema de esta mesa redonda, simplemente decir que tengo también el honor de dirigir un grupo de investigación que desde hace 10 años viene observando un fenómeno, y es un fenómeno paralelo. Por una parte artístico, ciertos artistas desde principios de siglo de manera evidente se empiezan a dedicar a establecer un diálogo con el misterio, con lo luminoso, con lo sagrado. Algo que, por otra parte, de una manera un poco más oculta se dio también dentro de la modernidad, pero no de una manera tan evidente, con artistas pues, como Rothko, como Beuys, como Warhol. Y, por otra parte, también venimos observando otro fenómeno en paralelo, que es el de la Iglesia Católica, que a partir del Concilio Vaticano II quiere restablecer, y buen ejemplo de ello es la cita con la que he empezado estas palabras, quiere restablecer el diálogo tan precioso que la historia de la Iglesia, la historia de Occidente, ha tenido siempre con el arte y, por supuesto, con los artistas. Como universidad católica, la única universidad católica que tiene estudios de Bellas Artes, nos vemos casi en la obligación y necesitamos hacernos la pregunta sobre si esa relación es posible, después de todos los problemas que ha podido traer la modernidad acerca de esa separación, acerca de esa secularización de la cultura. Para llevar a cabo esta reflexión, tenemos la suerte de contar pues, con unos importantes invitados que nos van a dar puntos de vista diferentes y a la vez complementarios que nos van a ayudar a construir una imagen de un asunto que probablemente todavía no tiene solución, pero que de alguna manera, y podemos tener aquí delante a los agentes, se está contribuyendo a que se encuentre un fin. Contamos, y los iré presentando a uno, con 3 ponentes, una profesora titular de estética, que fue la coordinadora de un libro muy importante para todos los artistas que queríamos saber y conocer la opinión de la Iglesia respecto al arte, respecto a la creación. Fue la carta de San Juan Pablo II en 1999, la carta a los artistas, muy interesante, muy profunda, y María Antonia Labrada, que se incorporará en unos momentos, nos aportó en una obra coral un análisis muy interesante, muy profundo, sobre lo que el Santo Padre opinaba al arranque del siglo XXI. Por otra parte, contamos también con la presencia de Ignacio Llamas, un reconocido artista que dialoga con el misterio en su obra. No quiero abundar más, las imágenes hablan mejor que las palabras. Y también con la presencia muy especial de un sacerdote jesuita que es pionero desde hace muchos años en lo que sería esa mediación entre los artistas contemporáneos y la Iglesia Católica para llegar a ese encuentro. Sin duda su testimonio nos puede dar mucha luz. A continuación yo voy a ir dando la palabra a cada uno de los intervinientes. Tendrán unos 10-15 minutos para explicar cuál es su visión de este fenómeno, si realmente los dos fenómenos son conexos o son inconexos, si hay realmente una posibilidad de volver a reunirnos. Posteriormente daré la palabra al público, porque en la mesa redonda estamos todos sentados y se trata de que efectivamente cada uno de ustedes pues, pueda dar su opinión, su visión y preguntar lo que desee. Yo a los participantes de esta mesa redonda les propuse o provoqué unas preguntas para que pudieran poner un marco en esta
en esta discusión, ¿no? Y les preguntaba lo siguiente, y yo les invito también a que se hagan esas preguntas y a que entiendan el contexto de esta mesa redonda. ¿Puede el arte contemporáneo ayudar a responder las grandes preguntas sobre el hombre y su destino? ¿Puede volver la Biblia y su historia de salvación a inspirar al artista contemporáneo? ¿Está la Iglesia propiciando el acercamiento? ¿Están preparados sus fieles? ¿Qué condiciones tendrían que darse para que el reencuentro tuviera éxito? Bien, sin más preámbulos, doy la palabra a estas personas que vienen a enriquecernos y a darnos un punto de vista realmente profundo sobre el estado de la cuestión. Doy la palabra, en primer lugar, a Ignacio Llamas, y me gustaría, sobre todo, introducir un poco, ¿no? Ignacio es un reconocido artista contemporáneo. Su obra forma parte de colecciones públicas y privadas, tanto dentro como fuera de España. A mediados de 2002, su obra abandonó el plano para adquirir un carácter volumétrico, siendo esta última de difícil clasificación, al encontrarse a caballo entre la escultura, la instalación y el objeto artístico. Yo le pedí a Ignacio que trajera imágenes. No quería traer imágenes, pero dije, por favor, es muy importante. A todos ustedes yo creo que les sonarán las obras de Ignacio, las han tenido que ver en alguna ocasión y, por supuesto, a los estudiantes seguro que no les es ajena. De ella cabe destacar su alta carga poética, mediante la cual profundiza en conceptos como la interioridad del ser humano y sus vinculaciones con la trascendencia. Paralelamente a esta obra, y tras un largo periodo de acercamiento al mundo de la fotografía, surge en 2009 sus primeras piezas fotográficas que mantienen el espíritu evocador y místico de la obra en volumen. En los últimos años está trabajando con el concepto de dolor y las posibilidades que éste ofrece de, una vez asumido, construir al ser humano. Entre las menciones recibidas por Ignacio, pues destaca el premio de la ECA, que es la Asociación Española de Críticos de Arte, al mejor artista español en Arco 2016. Ignacio, muchas gracias, bienvenido y te cedo la palabra. Pues muchas gracias a ti por la presentación, por invitarme a este congreso. Gracias a todos ustedes por venir y por aguantar. Simplemente decir que va a venir pasando una serie de imágenes de mi trabajo que no tienen mucho que ver con lo que voy a contar, pero bueno, lo dejo como ejercicio para análisis de coherencia o incoherencia entre mi planteamiento artístico y el resultado. En cuanto a la intervención, pues simplemente, evidentemente no tengo ninguna intención de teorizar ni de generalizar, simplemente dar mi punto de vista que está basado principalmente en la experiencia y en la reflexión en torno al trabajo artístico. La propuesta, yo me voy a centrar sobre todo en la primera pregunta, en la relación entre arte contemporáneo y trascendencia. La propuesta inicial era hablar de este tema y yo lo que quiero plantear son dos argumentos que inicialmente pueden parecer que no tienen mucho que ver, pero que yo creo que están muy relacionados, para enseguida extraer una conclusión. El primer argumento, que luego ya desarrollaré un poquito más, es la idea de que el arte es un medio de relación espiritual, un medio de trascendencia. Y la segunda idea es el abandono del paradigma del artista como genio creador para dar paso a un artista como intermediario entre lo tangible y lo intangible, ¿no? Con la idea de concluir que al final arte y religión son dos vías, o al menos así lo concibo, dos vías paralelas en la búsqueda que el ser humano hace de algo que está por encima de él, ¿no? Y como esas dos vías persiguen un mismo fin y desde ahí debería pivotar toda la relación entre ambas. Con respecto al primer argumento, a la primera hipótesis, pues
hay muchas formas de entender el hecho artístico. Para mí el arte tiene principalmente la función de poder responder a las grandes cuestiones, las grandes preguntas existenciales del ser humano. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué me toca sufrir? ¿Por qué al de al lado le toca sufrir más que a mí o menos que a mí? Aunque la verdad es que, para ser un poquito más exacto, más que dar respuesta, el arte sirve para plantearse las preguntas. Quizá las respuestas vienen de un modo más personal, más íntimo, pero sobre todo la idea es que un arte como un método de poder conectar con uno mismo. Me gusta mucho la imagen que ha construido un escritor que se llama Jesús Cobo, que habla del arte como acoso tenaz de los misterios, y propone la figura del artista como aquel que desvela, al menos por un instante, esos misterios, es capaz de quitarles el velo, de asomarse a los misterios, algo que es profundo, y luego capaz de comunicarlo al resto de la sociedad. Yo evidentemente estoy totalmente de acuerdo con esta forma de entender el arte y con esta forma de ver al artista como aquel que obra tras obra, pieza tras pieza, es capaz de, como un obrero, arrancarle en cierta medida los secretos al misterio. ¿Qué quiere decir para mí esto de arrancarle los secretos al misterio? Es decir, quiere decir tratar de dar un sentido a tu propia vida. Y si yo doy un sentido a mi propia vida, por extensión, el espectador también podrá encontrar el sentido de la suya. Esto me lleva a concebir el arte como un medio de conocimiento profundo de las realidades del ser humano. Y cuando yo analizo mi trabajo, me doy cuenta que el proceso de inspiración, pues en el fondo tiene, al menos para mí, tiene estos dos momentos, ¿no? Un momento de deslumbramiento, de acercarse a algo que te supera, y luego un momento de formalización, entendiendo por formalización la construcción de metáforas, la construcción de ideas y la construcción físicamente de la propia obra. Por lo tanto, todo esto me lleva a lo que decía, a plantear el arte como una vía espiritual, una vía que camina junto con la religión en este paso, en esta opción para que el ser humano pueda comunicarse con lo intangible. El segundo argumento era el de la relación, el concebir al artista no como el genio creador que todo lo puede, que es capaz de liderar la sociedad. Creo que es una visión ya bastante arcaica, propia de principios del siglo XX. Para mí el artista, al menos yo lo concibo así, debe ser un mediador, ¿no? Un canal que sea capaz de hacer pasar a través de él elementos de trascendencia, ¿no? Si analizamos cualquier obra de arte, o al menos cuando yo me he puesto delante de una pieza que se ha construido hace 3 siglos, o hace 7, o hace 12 siglos, o piezas construidas por otras culturas totalmente distintas, me di cuenta que me llegan con la misma intensidad. Eso quiere decir que el arte tiene una capacidad universal y atemporal que está fuera del alcance del artista. Es decir, no creo que el artista sea capaz, con su talento, de transmitir a una tela, a una construcción arquitectónica, semejante temporalidad, ¿no? Por eso yo concibo este artista como este mediador que permite, que posibilita esto, ¿no? Evidentemente, para eso la actitud del artista debe ser radicalmente contraria a la del genio creador, ¿no? Una actitud humilde, una actitud principalmente de vaciamiento de sí mismo, de suspensión, me gusta mucho esta palabra, suspensión del discurso personal, para ser este canal limpio, canal puro. Hay un ejemplo que a mí me ayudó mucho a entender
el arte de este modo y la figura del artista de este modo, que es el arte del tiro al arco como se concibe en la mentalidad oriental, dentro de la filosofía budista. La función del tirador de arco es la de, primero, la de controlar la respiración y luego la de vaciarse incluso de la intención de dar en la diana, ¿no? Y cuentan cómo, es decir, cuando logran hacer eso, los dedos que sujetan la cuerda en un momento determinado se sueltan solos, ¿no? Y hay una expresión que a mí me encanta, que es: ello es quien dispara y quien acierta en la diana. Es decir, a mí me parece que eso, trasladado al mundo artístico, es la experiencia del creador. Tú haces tu parte y ello es quien hace que aquello que tú estás construyendo se dote de otra cosa diferente, ¿no? Me diréis, vale, pero es que la mayor parte de las obras de arte están construidas a base de vivencias personales, vivencias del propio artista. Pues es razón, debe ser cierto, ¿no? Solamente que yo creo que todas estas vivencias, que generalmente son vivencias poderosas, vivencias que tienen que ver con el dolor, son la materia prima que utiliza el artista, la materia prima que utiliza el arte para transformarlas, universalizarlas y dotarlas de este contenido que está más allá del propio artista. Me gustaría también, antes de llegar a la conclusión, aportar dos ideas rápidas. Una es la de que el espectador, cuando se acerca a una obra de arte, debería tener la misma actitud que yo le propongo al artista para conseguir una experiencia muy parecida. Es decir, poder leer las imágenes, escuchar los sonidos que se proponen, percibir el espacio que te ofrecen, pero más allá de eso, hacer la experiencia de asomarse a lo intangible, de asomarse a los misterios. Y yo creo que es imprescindible que el propio espectador tenga esta actitud de vaciamiento, de anulación de sí mismo, para poder acceder a esto, sobre todo a la eliminación de prejuicios. La otra idea rápida es, para mí el arte es relación. La relación que se establece entre el artista y la obra en el proceso de creación, la relación que el artista y la obra, perdón, que la obra y el espacio expositivo generan, y sobre todo la relación que se da entre la obra terminada y el espectador. Por lo tanto, creo que el arte no está en el objeto en sí, no está en la obra artística, mucho menos en el artista, sino que está en esta relación, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la pregunta de dónde está el arte es una pregunta equivocada. Me parece que la pregunta debería ser cuándo se produce el hecho artístico, cuándo se produce esta relación profunda, ¿no? Y por volver otra vez un poco al planteamiento de la mesa, el cual no sé si me he ido un poco, pero de esta relación entre el arte contemporáneo y la fe, entre el arte contemporáneo y la religión, la verdad es que no es sencillo encontrar ejemplos donde esta relación sea profunda. Yo hace un año tuve la suerte de encontrar uno de estos ejemplos que para mí ha sido luminoso, y es el Museo Columba en Colonia. Evidentemente el edificio es magnífico, la colección es estupenda, tanto de arte clásico como de arte contemporáneo, pero lo que más me interesó fue la propuesta expositiva. Por contaros simplemente un detalle, ¿no?, de esto que me tocó. En uno de los rincones del museo había, toda la exposición era así, ¿no? Había enfrentados para que dialogaran un crucifijo medieval del siglo XII frente a una pieza de Beuys, una pieza que hablaba del dolor. En el fondo creaban una relación tan profunda,
explicaban, al menos a mí me explicaban de un modo tan universal y tan personal el significado del dolor y la capacidad que el dolor tiene para construirte como persona, que realmente es sobrecogedor. La pieza de Boix lo que hacía era universalizar, traducir un lenguaje no cristiano, uno de los principales, de las principales ideas del cristianismo. Y el Cristo, el crucificado, lo que hacía era dotar de un contenido tan profundo a la pieza de Boix, de darle todo el contexto, toda la fuerza que tiene como elemento transformador al dolor, que realmente le hacía brillar a la pieza de Boix. Y por concluir y por decir, me interesa sobre todo que quede una única idea clara, ¿no? Y es que para mí arte y religión son dos vías de relación espiritual, dos vías de trascendencia que tiene el ser humano para poder conectar con algo que está por encima de él, llámese Dios, llámese destino, llámese el nombre que se le quiera poner, que ambas vías persiguen el mismo objetivo. Por lo tanto, esto las hace que en ningún momento puedan ser enemigas, puedan ser contrarias, y que juntas deberían trabajar para construir una sociedad mejor, una sociedad mucho más espiritual y mucho más humana. Gracias. Bien, damos paso, muchas gracias Ignacio, damos paso ahora al padre Friedhelm Meneques, es un sacerdote jesuita alemán, es doctor en filosofía, especialista en arte contemporáneo, es pues uno de los actores destacados en el diálogo contemporáneo entre cultura, iglesia y política. Meneques ha destacado buena parte de su trayectoria por difundir la confluencia entre el arte y la fe y la religión, ¿no? Con múltiples exposiciones, conferencias, artículos. De 1980 a 2008 fue profesor de teología práctica y sociología de la religión en el Colegio de Filosofía y Teología St. Georgen en Frankfurt. Ha impartido la docencia en diferentes universidades alemanas y también ha sido profesor visitante en facultades de todo el mundo. Yo quiero resaltar fundamentalmente la labor de intermediario y que sí podemos decir de gestor cultural con artistas de primerísimo orden, como son Josep Beuys, Tapies, Chillida, Saura, Bayars, Rainer, Barbara Kruger, Kunelis, y bueno, es una lista realmente interminable. Muchas gracias, padre. Le cedo la palabra. Aló. Primo, soy muy feliz de estar aquí en esta universidad, muy conocido y con mucho, ¿cómo se dice? Engagement. Engagement por el tiempo de hoy y los problemas de mañana. Primo, el otro, quiero hablar un poco, mostrarle a los artistas imágenes. Sí, yo tengo algunas palabras y he producido algunas palabras, pero para esas palabras es un poco más muy rápido y mucho más mejor de oír que va una mujer que va a leerlo, pero son mis textos traducidos en español. Porque yo soy demasiado largo, tengo tiempo a hablar el español y empieza solamente cuando está muy rápido. Yo soy sacerdote y yo tengo solamente un interés, llenar las iglesias. Y a mí me parece que se puede llenar las iglesias cuando tú vas a vivir con las dimensiones de la cultura,
es decir, música, pero solamente música contemporánea. Arte, pero solamente arte contemporánea. ¡Ah, qué bonito! Bienvenida. Muy bien, ok. Y por eso yo hablo cómo se puede dirigir una parroquia. Una parroquia en un tiempo donde está el arte y la iglesia está totalmente separado. No hay ninguna conexión. Uno es una excepción que visiten, que los ojos dirigen combinaciones. Pero las conexiones se pueden crear por ustedes, que van a verlo. No por la iglesia y no por el arte. Y es muy importante esta separación. Okay. Y por eso tenía que transferir mi iglesia. Un poco mi iglesia está en ese sitio 1500 años. Y es construido sobre una terme de los soldados romanos cuando han tomado Colonia, el punto de regar el norte de Europa. Aquí se pueden ver, son dos iglesias lado a lado. Primo era fundado en 820, un convento de las mujeres, de monjas. Y también al otro, en 1140, han fundado una parroquia para la gente que vive en Colonia alrededor de ese convento. Eso es una vista antes de la guerra. Es la vista, el convento había románico y a la izquierda se pueden ver la parroquia que está gótica tarda. Aquí se pueden ver, son imágenes de Renacimiento, 1525, y también se puede ver, son de una calidad muy famosa, y esas ventanas son unos de los 10 más importantes en Alemania. También aquí se pueden ver en el 1920 una imagen, y esta imagen es de Pedro Pablo Rubens, porque habían fugitivos como protestantes y han estado en Colonia, y uno de los 6 hijos y hijas es Pedro Pablo Rubens. Y aquí finalmente ha pintado esa imagen, la crucifixión de San Pedro, porque su padre tenía su enterrado en esa iglesia en Colonia. Quería también, como una lucha entre artistas, una conversión de San Pablo, se puede ver en Roma. Pero eso es Alemania. Guerra, guerra, guerra. Empezar y extinguir. Y ese sitio, como muchos otros sitios, eran extinguidos. Pero la gente en Alemania, especialmente en Colonia, han empezado de otro renacimiento directamente después de la guerra. Un momento. Y aquí es una iglesia muy nueva, muy radical. He trabajado aquí con el arte por lo menos de 15 años antes,
Y entonces he aprendido mucho de los artistas y especialmente de los arquitectos, y es el resultado, teóricamente he hablado antes, se pueden ver. Aquí el poder de obtener esa iglesia, y eso es el resultado. Vacío, ni banca, ni sillas, solamente ser sin vestimientos. Pero hay misas, muchas misas, hay bautismas, muchas, más o menos creciente y muy joven, más o menos. Pero es un vacío. Pero miren, han visto now las correcturas a las ventanas, pero siempre está vacío. Y cuando hay una misa, se van a arreglar sillas. Cuando tú piensas que cuánta gente viene, 20 o 400, pero han venido todas las semanas 1000 gente y muchos niños. Y pueden ser, pueden aspirar el vacío y el espacio sagrado. Y él es un espacio donde se encuentra, es muy tranquilo, muy concentrado, y mucha gente va a verlo. Poco a poco había también un musulmán de Egipto, son un poco más modernos, para decir sus oraciones en sus tapices. Era posible, nunca ha dicho fuera. Es un centro también del arte contemporáneo, de música contemporánea. No han tocado Bach, pero solamente música de los componistas vivientes. Teníamos también un altar de Eduardo Chillida. Finalmente teníamos algunos problemas, pero sobre eso no quiero hablar hoy. Pero cuando quieren una pregunta, y me doy una contestación. Eso es el altar, es como una mesa. Una mesa redonda. También, eso es muy importante, trabajemos con el antiarte, iconoclasmo, porque el arte siempre es un dolor. Un arte, cuando obra, por ejemplo, con el artista de Rubens, dice qué era, cómo era, ¿no? Pero el arte es solamente un lado, necesario es el otro lado, es su pensamiento. Pero también todas las imágenes pueden ser protegidas. Aquí el Rubens y la luz, y aquí la protección. ¿Qué puede hacer con el arte y con la música en esa iglesia? Se puede hacer exhibiciones, se puede ser como solamente una posibilidad, o puede ser como un dictado, una necesidad, porque el hambre del vacío al arte alternativo está muy grande. Y eso es el finito. Y yo quiero empezar de tratar sobre 3 exhibiciones, uno de Yanis Cornelius, un otro de Barbara Kruger y un otro de Motoyo Yamamoto. Por favor. En esa exposición, Cunelis desplegó en la nave central de San Pedro
una gigantesca cruz que se expandía a lo largo y ancho de la misma. Fue formada por 42 toneles industriales de aproximadamente 1 metro de alto, que habían servido para el transporte de líquidos como por ejemplo petróleo, químicos o diversos materiales de producción. Eran de diferentes colores y ostentaban múltiples huellas de los materiales que habían transportado. El uso de los mismos en la obra traía la imagen de los trabajadores, las materias primas, el trabajo y con todo ello el mundo y su transformación. Estaban abiertos y fueron rellenados con 30.000 gafas donadas por los centros oftalmológicos de las regiones del desierto del Sáhara en África. Las personas que visitaban la iglesia se aproximaban a la enorme cruz desde diferentes puntos de la misma, para observarlos de cerca y poder ver qué contenían en el fondo. Admirados, encontraban en su interior los centenares de gafas, que el artista había colocado meticulosamente con sus cristales hacia arriba, para que se reflejara allí la luz que atravesaba el techo de la iglesia. El maravilloso efecto les hacía inmediatamente subir la mirada al cielo buscando el origen y la fuente. Y ocurría entonces ese momento mágico de inspiración y creación, pues ese movimiento de la mirada trazaba en el espacio una perpendicular a la horizontal imaginaria, y se formaba una cruz en movimiento, esta vez invisible, pero inherente y presente en el espacio. Además de esto, para celebrar la Eucaristía, las sillas se habían desplazado dentro de la gran cruz y las personas tenían que escoger el lugar para sentarse. Por ejemplo, unas preferían estar al lado, donde yacería la cabeza de Jesús, otras al lado de las manos, o del corazón, o de las rodillas, o de los pies. La cruz se había vuelto en sí misma un espacio de reunión, sufriendo una metamorfosis dentro del lugar. El símbolo fundamental de la fe transformado en carácter objetivo dentro de la subjetividad. Y la crucifixión se vivía y descendía como un signo de iluminación en las personas. En las galerías altas, 16 vigas de acero cruzadas por otras aproximadamente de 6 metros de largo, formaban numerosas cruces que componían una corona de espinas, un círculo infinito de dolor. Además de la obra en el interior, el artista realizó otra obra en el patio de la iglesia. A la sombra de la torre romana, hizo excavar una especie de pozo de 3 metros de profundidad, que luego rellenó con 8 campanas. La más grande estaba en el fondo y encima de ella estaban las demás, formando una espiral hasta la superficie. La imagen reflejaba la voracidad del profundo pozo donde las campanas se encontraban como sumergidas y ahogadas, provocando un profundo silencio. Esta obra que va a mostrar es de Barbara Kruger y se llama Quien ríe el último. Es del año 2003. Barbara Kruger nació en 1945 en Newark, Estados Unidos. Vive en Los Ángeles y en Nueva York. Pertenece a las artistas americanas de fama internacional y su arte se concentra en temas políticos y esclarecedores. Además de ser artista, es autora, crítica, profesora y curadora de exposiciones. Como diseñadora gráfica, desde el inicio de su carrera transporta la estética de la publicidad al arte y crea un estilo inequívoco y crítico que combina diferentes materiales fotográficos y texto. La artista se orienta hacia las estrategias de los medios de masas. Entremezcla sus recursos con un componente subversivo cuando los toma y usa en su trabajo. Analiza las influencias que tienen los medios de masas en el subconsciente, que integran preceptuar subliminalmente qué se debe pensar y cómo ver el mundo y la humanidad. Kruger quiere reflejar cómo la red social y política, apoyada en las estructuras de la comunicación, se graba en los individuos. La artista lo expresó así durante la preparación. Las imágenes y palabras tendrían el poder de decirnos y mostrarnos quiénes somos en realidad, pero nunca qué podemos ser. Para la exposición de San Pedro, partió de las características de la iglesia del gótico tardío. La casa de Dios, excepto durante las fiestas religiosas, estuvo siempre desocupada, sin bancos ni sillas, ni en la nave ni en el altar. Y así se abrió un espacio libre. Kruger decidió con su intervención artística cubrir todo el suelo con una foto en blanco y negro que se podía pisar. En la parte inferior de la foto había un texto con 4 preguntas sobre el fondo rojo. La foto fue tan ampliada que apenas se podía reconocer lo que estaba impreso. Solamente al subir al coro alto se podría ver la imagen. Se comprendía, de temática conocida, del depósito de fotos de Kruger. Era una foto de un periódico, muy retocada, de las manos entrelazadas de una mujer. En la iglesia, la foto fue reproducida a 24 por 8 metros aproximadamente, tanto que los puntos de la cuadrícula se veían como si fuera un mosaico de piedra, lo que perturbaba aún más la percepción.
Después de una primera observación, la imagen de las manos entrelazadas parecía una ilustración patética. Se podía pensar que el artista la había colocado precisamente así para que los fieles que visitaran la iglesia se sentaran con sus sillas sobre ella. Al mismo tiempo, casi nadie se le ocurrió interpretarlo de esta forma porque la atención de todos estaba concentrada en la tensión que desataban las 4 preguntas debajo de la imagen. Con la guerra de Irak en el 2003 de contexto histórico, las frases interrogaban así a los visitantes. ¿Quién tarda más saludando? ¿Quién reza más alto? ¿Quién muere el primero? ¿Quién ríe el último? La foto poseía en sí misma un doble sentido. Si bien mostraba las manos entrelazadas, pero no se podía determinar si era un gesto de oración, ensimismamiento, protesta, desesperación. Todo esto y más quedó absolutamente abierto. Esta imagen y las preguntas fueron una intervención plástica en la iglesia, que produjo un efecto no solamente durante la reproducción de la foto en el suelo, sino que significó una alteración en el día a día. Cuando las personas iban a la iglesia a una misa, o a un concierto, o a una charla, si bien se sentaban en las filas de las sillas acondicionadas, después tenían que moverlas para liberar la foto y descubrir la imagen. La instalación de Barbara Kruger en el espacio sagrado fue como una plantilla compleja del arte moderno en una iglesia antigua. La tensión dentro de la misma imagen, la tensión al interior de los espacios entre las palabras y la relación con los dos elementos, imagen y preguntas, capturaron al observador y lo llevaron a un campo abierto, en el que las expresiones y formas antiguas, la religión y el arte se convirtieron en sí mismas en preguntas. Las palabras tomaron vida dentro de las manos y se revelaron como un centro que emanaba energía, no solo para moverse y deambular, sino para generar una comprensión en la crítica y en la confesión. En ese estado de tensión quedó la imagen en movimiento permanente. Y por último, pero sigo con esta, ¿vale? Sí, que queda esta, la de Yamamoto, que se llama Laberinto y es del año 2010. El ornamento de sal que Motoi Yamamoto creó en el piso de la iglesia parroquial, de estilo gótico tardío, San Peter, en la primavera de 2010, no fue un laberinto en sentido estricto. Tenía varias entradas y no tenía ningún centro. Y sin embargo, el patrón de sal ofrecía innumerables oportunidades para que el espectador siguiera con sus ojos los caminos sinuosos. En medio de este cosmos imperfecto se extendía un casi camino continuo, que estrecho y pequeño abría el ornamento desde el noroeste hacia el oeste en un estuario delta. Aunque el artista no se refirió a los números sagrados en la concepción de su obra de arte, no como en la Edad Media, en la que el conocimiento de la época se plasmaba en la arquitectura y el arte, dejó comprender que en el laberinto de sal de San Peter, la atmósfera de la ciudad observaba durante la creación del la atmósfera de la ciudad de Colonia, del Rin, de la arquitectura gótica y de las relaciones de los visitantes que lo observaban durante la creación del ornamento, fluían en él. La obra de arte única de Yamamoto inspiró a muchos de los que acudían a la iglesia, tanto fieles como turistas, a los aficionados al arte como a aquellos que buscaban tranquilidad, explorando sus propios caminos a través de los intrincados caminos del ornamento, contemplando su lugar en el mundo y, sobre todo, descubriendo la belleza del todo. Gracias. Muchas gracias, Padre Meneques. Bueno, nos sobreponemos a toda vicisitud, da igual, y continuamos. Y hablando de vicisitudes, muchas gracias a María Antonia, que finalmente ha podido llegar con los problemas que ha tenido para encontrar la universidad y el tráfico tremendo que había. María Antonia Labrada es licenciada en Ciencias Políticas y Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Filosofía y Letras por la misma universidad. Es profesora titular de Estética y Teoría de las Artes por la Universidad de Valencia. Desde el año 1980 ha desempeñado su tarea docente e investigadora en la Universidad de Navarra, donde ha impartido distintas asignaturas: antropología, ética, movimientos artísticos de vanguardia y estética. En esta universidad ha dirigido la cátedra Félix Huarte, cuyo objetivo es el estudio de las vanguardias artísticas. Ha realizado estancias de investigación en las universidades de Viena, Londres y Münster. Entre sus publicaciones se encuentran los siguientes libros: Sobre la razón poética,
estética y la racionalidad de la belleza, Kant y Hegel, y yo añadiría, y es verdad que es la coordinadora, y entiendo que ella no ha querido poner aquí como libro suyo, la coordinación relativa a la famosa Carta a los Artistas de San Juan Pablo II. María Antonia, muchas gracias, te cedo la palabra. Muchas gracias a Pablo y a todos los organizadores por la invitación, que me ha hecho muchísima ilusión, por eso estaba muy preocupada de que no iba a llegar nunca, pero al final sí. Y a todos vosotros, por estar aquí y por en fin, por tener interés por el tema del que se está hablando. Voy a entrar directamente en el tema. Yo voy a hablar de arte contemporáneo, que es de lo que sé. Y he tenido en cuenta algo que dice Gombrich en el comienzo de la famosísima Historia del arte. Allí dice que no existe el arte, sino las obras de arte. Y por lo tanto, lo que he hecho ha sido elegir dos obras de arte que vamos a verlas si no ocurren más vicisitudes y problemas, y yo voy a ir comentando, y luego la relación de lo que todo eso puede tener con una persona que tenga fe, que haya leído el Evangelio, que tenga una preocupación espiritual, trascendente, yo lo dejo a que cada uno saque sus consecuencias. No hay un propósito en ninguna de estas dos obras de arte explícitamente teológico o ritual, no, son dos artistas vivas, las dos. Una es Joana Vasconcelos, quizá alguien haya visto su obra. Esta mujer nace en París en 1971, pero es de nacionalidad portuguesa y está considerada una de las personalidades más destacadas del arte actual. De Joana Vasconcelos vamos a ver una obra que lleva por título el nombre también de una mujer, Egeria. Bueno, vamos a luego hablar de Egeria. Y la obra que hizo... ¿Ya hay alguien en el vídeo? Sí. ¿Ya está en marcha? Bien, entonces, rápidamente, vamos a ello. La obra que vamos a ver lleva por título Egeria y fue concebida especialmente para el atrio del Museo Guggenheim de Bilbao, donde se exhibió en 2018. Bien, podemos empezar a ver el vídeo. ¿Quién está manejándolo, tú? Deja la música. Estamos dentro del Museo de Bilbao. Bien, ante una obra de gigantescas proporciones, desbordante de luz y de color, iros metiendo en la obra como podáis, que interactúa con la arquitectura. Baja un poquito la música para que se me oiga un poquito. Gracias. Que interactúa esta obra de Joana Vasconcelos con la obra de Frank Gehry, el arquitecto del Museo Guggenheim de Bilbao. Interactúa en el interior del museo, la obra está dentro del interior, como estáis viendo, aunque a veces no se distingue interior y exterior, ¿no? ¿Por qué? Por los grandes muros de vidrio que hacen que todo lo que ocurre dentro se vea por fuera. De manera que ese carácter desbordante de la escultura de Joana Vasconcelos parece salirse del museo y estar también hablando a las personas que están paseando viendo el museo por fuera. Las formas, como se puede advertir, son bulbosas, orgánicas, no es una escultura de carácter lineal o geométrico o que responda a los materiales técnicos, sino que responde más bien a un tipo de materiales que no es el titanio, como es el caso del Museo Guggenheim, sino que son lanas, son texturas, son pequeñas combinaciones de textiles, tejidos
a bordados hechos a mano, a valorios, obra de ganchillo. Todo esto va dotando a la escultura, junto a ese carácter monumental que tiene. No sé si lo estáis viendo, porque yo no estoy viendo. ¿Estáis? Bien. Y como veis, está colgada del techo del Museo Guggenheim. Y las dimensiones se pueden advertir porque en algún momento en el vídeo se ven los visitantes que están abajo. ¿Alguien la vio o ha estado allí o tuvo oportunidad de verla en directo? No. Pero el Guggenheim sí. Sí, bien. Bueno, pues es una obra que completa, ¿no? La obra de Gehry y Vasconcelos están dialogando, ¿no? Bien. Ahora podemos parar un momentito el vídeo. Bueno, ya si queréis lo terminamos de ver porque es muy cortito y realmente está muy bien hecho. Veis la arquitectura del museo, las columnas y cómo cuando estaba allí la instalación, ¿no? Uno iba subiendo y iba agarrándose casi a los brazos de esta figura, que ya empezamos a ver que es una figura femenina. Bien, ¿cuánto queda del vídeo? Poco ya, ¿no? No, pues vamos a dejarlo ya. Bien, ahora nos podemos preguntar, déjala parada ahí, pero eso, que se vea ahí, fenomenal. Ahora, ¿alguien se ha preguntado o sabe quién es Egeria? ¿Alguien que sepa quién es Egeria? Egeria es una mujer muy conocida. ¿Nadie sabe nada de Egeria? Bueno, pues entonces vamos. Aquí aparece una característica del arte contemporáneo que me gustaría subrayar, y es que rescata tradiciones muy antiguas. Esta Egeria fue una viajera y escritora hispano-romana, o sea, de cuando España era del Imperio Romano, del siglo IV antes de Cristo, que dejó un testimonio de sus viajes en un diario. Y en el año 384, estamos en el siglo IV de nuestra era, comienza el diario de su viaje diciendo, atención, esto es muy importante, como soy un tanto curiosa, quiero verlo todo. Bien, si os fijáis, la figura que hemos estado viendo de Egeria, que está rodeada de cristalitos de tal, ¿no? O sea, llega un momento en que todo se convierte como en una figura que son todo ojos, o que son todo luces, o que está toda la figura abierta a todo lo que le rodea, ¿no? Entre los años, sigo con Egeria, 381 y 384, cruzó 3 continentes, recorrió en mula o en burro, no lo sé, o andando, bueno, algún animal llevaría para esto, ¿no? Más de 5.000 kilómetros. Y hoy es considerada la primera gran viajera europea y peregrina allende los mares. Allende los mares, que quiere decir que llega a Palestina, que llega a Egipto, que llega a Asia Menor, y que en su diario nos deja noticias de cómo era Palestina, o sea, la tierra que hoy decimos Tierra Santa, ¿no? En el siglo IV, y de todas las iglesias que ella se fue encontrando, con lo cual eso es un documento muy próximo a los hechos que allí se desarrollaron, que sirve como testimonio de que ya en el siglo IV se decía que aquí pasó esto, aquí pasó lo otro, ¿no? Esta obra monumental, y ahora vamos a seguir con Joana Vasconcelos y vamos a ver qué tipo de enlaces establece entre esta figura de una mujer audaz, valiente, que recorre el mundo entonces conocido, que tiene una enorme curiosidad, que quiere conocer, que quiere saber. Vamos a ver la relación que Joana Vasconcelos establece con otras figuras, o otras figuras, podríamos decir, ¿no? Joana Vasconcelos, si luego lo buscáis en la Wiki o en donde queráis, tiene una colección dentro de su obra que llama Las Valquirias.
y Egeria la considera una de las valquirias. ¿Quiénes eran las valquirias? Aparte de que en la obra de Joana Vasconcelos evolucionan mucho, pero podríamos decir que la valentía y la fortaleza de Egeria, que Vasconcelos ve en Egeria, le lleva a incluir esta figura monumental dentro de la serie de las valquirias, que eran mujeres valientes y poderosas de la mitología escandinava. ¿Cuál era la misión de las valquirias? Si habéis oído las valquirias de Wagner o cualquier otra obra, ¿no? Pues sabéis que las valquirias eran unos personajes femeninos entre los dioses y los hombres, cuya misión era llevar a los guerreros que habían sido heroicos en el combate a la Valhalla, ¿no? Al cielo de la mitología nórdica. Bien, ¿qué transmite? Yo sigo avanzando. ¿Qué transmite esta instalación? Bien, para eso voy a hablar de un libro que luego, si queréis, podéis anotarlo, porque no tenemos una pizarra para ponerlo, que es un libro escrito por un coreano de origen coreano, pero que luego se doctoró en filosofía en Alemania y que ahora mismo da clases sobre estética, teoría de las artes, cultura, en una universidad, en Friburgo, ¿no? Bien, es un hombre que ha escrito un libro que se llama, el nombre es coreano, Jung-Chul Han. Luego lo veis y tomáis una nota, porque es imposible. Pero fijaros que el título es La salvación de lo bello. No la salvación por la belleza, que eso nos puede sonar más, la belleza salvará al mundo y todas estas cosas, Dostoyevsky, etcétera, ¿no? Sino que este hombre titula su obra La salvación de lo bello, es decir, que la tarea que nosotros tenemos en nuestra época, el libro está publicado en 2018 en Herder, la salvación que nosotros tenemos es salvar la belleza. No que la belleza nos salve de nada, sino salvar nosotros a la belleza. ¿De qué? Entonces comienza diciendo, explicando Jung-Chul Han, que lo pulido, lo pulcro, lo liso y lo impecable es la señal de identidad de la estética contemporánea o de la época actual. Este mundo de lo pulido, continúa diciendo, es un mundo de hedonismo, un mundo de pura positividad, en el que todo puede ser cuantificado y traducido a datos interconectados. Es lo bello digital, continúa. Tiene un capítulo entero sobre este asunto de lo bello digital, en lo cual no se encuentra ninguna interioridad y ante lo que no cabe el asombro. La respuesta ante lo bello digital es precisamente lo que se nos pide a través del cuestionario que aparece, ¿no? Me gusta. La respuesta es me gusta, ¿no? O no me gusta. Pero el me gusta excluye la conmoción, el acontecimiento, etc. Perdón, esto ya es una bromita que... A ver... Bien. Esta Egeria de Vasconcelos se encuentra en las antípodas de lo pulido. Ahora, si quieres, la que está manejando, puedes seguir con el vídeo, pero ya sin música. Se encuentra en las antípodas de lo pulido, pulcro, lo liso y lo impecable. Aquí, en Egeria, no triunfa el dato, sino la vida. En esta obra de Vasconcelos, la vida se transparente o adivina en el desbordarse de la figura más allá de los límites de la arquitectura, impregnando a la misma arquitectura de un ritmo de crecimiento que es la característica propia del vivir. También encontramos que la figura entrelaza muchas cosas distintas, cosas próximas a la naturaleza, tejidos, hilos, tapices,
ganchillo, y a la vez lamparitas de LED, cristales, etcétera, cosas que proceden más bien del ámbito industrial. El movimiento es otra característica de la obra, que tiene claramente una estructura narrativa. ¿Qué ha pasado? Una estructura narrativa. Vasconcelos nos está contando algo. Obliga a la mirada a seguir las formas sinuosas, bulbosas y los brazos alargados. ¿Qué es lo que me está contando? Ahora yo ya voy a decir mi respuesta personal, cada uno puede decir lo que quiera, ¿no? Egeria es grandiosa, es una mujer empoderada, como se dice ahora, ¿no? Pero si os dais cuenta, es a la vez amable, es acogedora, es próxima. O sea, ese poderío no le lleva a una actitud de dominio, de despotismo respecto a los demás. Es poderosa y próxima. A mi modo de ver, toda una lección sobre un modo de concebir su presencia como trabajo, esfuerzo, imaginación, explosión de vida, curiosidad, sorpresa y libertad. A mi modo de ver, no hay nada más que decir sobre la relación de esta obra del arte con los valores fundamentales de cualquier persona creyente. Bien, pero eso ya lo dejamos. La segunda obra de arte que voy a presentar, para luego abrir el diálogo y hablar de las diferentes perspectivas que se han mostrado, cambia totalmente el panorama. Todavía no va a aparecer nada. Nos encontramos con una instalación también muy hermética. Esta obra de arte, que es una instalación, quizás os suene el nombre, Doris Salcedo, es una colombiana, también muy reconocida internacionalmente. Perdona. Y voy a plantear, bueno, estamos en otro horizonte, ¿no? O sea, la obra que vamos a ver plantea cuestiones que tienen que ver con el sufrimiento, el dolor, la separación, el rechazo del otro, lo distinto. Un tema, bueno, pues que es muy actual también, ¿no?, en nuestro panorama cultural. Bien, Byung-Chul Han plantea en su libro cómo para salvar lo bello de esa versión edulcorada y superficial de lo pulcro, lo aseado, lo limpio, el me gusta, ¿no?, de la técnica digital, que para salvar lo bello de eso, para no quedarnos en un mundo que es pura exterioridad y llegar al mundo de la interioridad, es centrarse, dice este autor, en lo pavoroso, lo tenebroso, el desastre y la vulneración. Este es un tema que está muy presente, como sabemos, en el arte contemporáneo, en las películas, en las instalaciones, en los cuadros, en las performances, en todo, ¿no? Pero aquí sí que entramos en un debate que tiene mucho que ver con cuestiones ya de tipo teológico, ¿no? Porque este autor, Byung-Chul Han, plantea lo siniestro, el desastre y la vulneración, como lo plantea muchos teóricos del arte y de la cultura, como negatividad pura, como el mal puro, frente a lo positivo de lo terso y lo brillante, ¿no? Es decir, el enfoque es absolutamente dialéctico. Estaríamos en un polo el me gusta y en el otro el me horroriza, ¿no? O la diferenciación entre lo bello y lo siniestro o lo sublime, en fin, ahí podríamos entrar en un montón de temas que tampoco vienen al caso, ¿no? Pero en definitiva este enfoque dialéctico es el que dan casi todos los autores a la aparición de este tema, ¿no?, de la vulnerabilidad, el desastre, el mal, la violencia, etcétera, ¿no? En definitiva, es el enfoque que da Adorno en su estética, que tiene que ver con una dialéctica materialista o marxista. Cabe otro enfoque.
La respuesta es sí, pero todavía no hemos dado el paso adelante desde el punto de vista de una filosofía, podríamos decir, cristiana, ¿no? Ese otro punto de vista lo da, aquí tenemos la pizarra, otro autor, Emmanuel Falquet, un filósofo francés, nacido en 1963, que ha centrado sus estudios en la fenomenología y el existencialismo, pero sobre todo intentando dar respuesta a la tesis de Heidegger, asumida por toda la filosofía y el pensamiento moderno y contemporáneo, de que el cristiano no se hace cargo verdaderamente de la angustia de la muerte ni del sinsentido del sufrimiento. Esta es la gran acusación que la filosofía contemporánea hace al cristianismo, ¿no? Nos hace cargo porque tenemos una visión salvífica del mundo, todo es fenomenal, etcétera, ¿no? Y que no hay respuestas para el sinsentido. La muerte como sinsentido. Esta es una cuestión importantísima para el arte, ¿no? Porque el artista se conmueve ante los hechos más negativos de la vida, como nosotros, como cada uno de nosotros, ¿no? Incluso pensando que precisamente esa presencia del mal pues lleva a pensar Dios no existe, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pues en la obra de Emmanuel Falquet está planteada esta cuestión y da respuesta, o intenta dar respuesta a esa acusación de Heidegger, ¿no? Pero, a mi modo de ver, esto todavía no ha calado culturalmente, ni siquiera entre círculos cristianos o personas que tienen fe, ¿no? Hay dos libros suyos, uno se llama Pasar Getsemaní y otro se llama Pasar el Rubicón, Filosofía y Teología, ensayo sobre las fronteras, publicado en la Universidad de Comillas en 1917. Aquí estamos ya ante un núcleo. Bien. La frontera, el límite, los muros, precisamente es el tema de Doris Salcedo en sus obras. Por supuesto que ella misma ha dado la interpretación de Adorno de su obra. Dialéctica, es decir, aquí está todo lo negativo, aquí está todo lo tal, pero no hay salida de esto, ¿no? Ahora vamos a presentar la obra. Bueno, os voy a decir que este vídeo es, a mi modo de ver, muy especial. Cuando yo vi la obra en la Tate Modern en Londres, en el año, no me acuerdo bien, bueno, estará por aquí, pero bueno, verdaderamente la obra te sobrecoge, pero claro, yo también estaba rodeada de gente, de niños que jugaban y que pasaban por encima y tal. Entonces he elegido este vídeo porque es un violinista inspirándose en la obra de Doris Salcedo, y se ve la obra que ya vais a ver. Está colocada en la sala de las turbinas de la Tate. Si alguno conoce la Tate Modern, sabéis que es una antigua central eléctrica que se quedó obsoleta y se reconvirtió en un gran museo de arte contemporáneo. Entonces, la sala que tiene mayor extensión, 3.500 metros cuadrados, que se dice pronto, cuando entras te entra vértigo, ¿no? Porque entras desde arriba y ves un gran espacio, ¿no? Ahí es donde se hacen las instalaciones. Y ahí es donde Doris Salcedo instaló esta obra que se llama, necesitaría una pizarra, Sibolet. A ver, lo voy a deletrear. S-C-H. Está ahí, Sibolet. Bueno, Sibolet. Voy a la palabra y ya empezamos a ver el vídeo, pero un momento. En el año 2007 estuvo esta instalación. ¿Qué significa Sibolet? A ver, ahora me vais a perdonar, pero es que esto es una cuestión de lenguas, ¿eh? ¿Qué significa Sibolet? La palabra hebrea, es una palabra hebrea, significa originariamente espiga, una cosa que era muy frecuente en la cultura mediterránea, tal, ¿no? O torrente también, torrente, etcétera. Pero hoy esa palabra ha adquirido un significado distinto.
Entonces, un shibboleth da nombre a cualquier palabra que sirve para diferenciar a los oriundos de una región o de un lugar que son capaces de pronunciarla con la SCH, sin problemas. Y eso distingue a esos habitantes de otros extranjeros a quienes resulta prácticamente imposible hacerlo. Bien, el origen de esta historia está en la Biblia. Bien, ya no voy a hablar de más cosas raras, vamos ya directamente. Entonces, en el capítulo 12 del libro de los Jueces se narra lo acontecido después de que los galaditas infligieran una enorme derrota a los efraínitas alrededor del año 1370 a.C. Cuando los efraínitas derrotan a los galaiditas intentan recruzar de nuevo el Jordán para salvarse del exterminio, o sea, para entrar de nuevo en la tierra. Y entonces, al pasar el río Jordán, encontraban a sus enemigos, a los efraínitas, vigilando los vados, para identificar y matar a los efraimitas. ¿Qué hacían los galaiditas? Ponían a los viajeros una prueba muy simple, y ahora cito directamente de la Biblia. Y los galaditas tomaron los vados del río Jordán a los efraínitas, y cuando alguno de los de Efraín que había huido decía, «Pasaré», los de Galad le preguntaban, «¿Eres tú efrateo?». Si él respondía, «No», entonces le decían, «Pues di Shibboleth», o sea, y él decía, «Shibboleth», con la S, sin más, «Shibboleth», y lo degollaban. ¿Sabéis cuántos murieron, dice la Biblia, con esta simple prueba? 42.000 de los efraínitas. Es decir, el hecho de no pronunciar la SCH con ese sonido y decir una simple S le servía para saber que no eran verdaderamente de su tribu, ¿no? Y por eso hoy un shibboleth se entiende como algo que inmediatamente se ve muy bien en la película Carros de Fuego cuando se oye en la versión original, ¿no? Porque ellos se distinguen por la pronunciación. El judío, del qué tal, o sea, es un problema de clases, ¿no? La pronunciación de las palabras. Entonces, un shibboleth es una palabra que inmediatamente te lleva a identificar al que la pronuncia bien como de una región, de un tal, ¿no? Bien, ya puedes poner, ¿veis la sala de las turbinas? La cámara va a dar un rodeo ahora amplio y vamos a entrar poco a poco en la visualización de algo. Lo que me gusta de estas primeras imágenes es que se ve toda la sala y pon un poquito de música bajito. Y ahora veis, el comienzo de la obra es esta raya que estáis viendo en el suelo. ¿Veis? Este es el shibboleth. Doris Salcedo lo que ha hecho ha sido excavar en el suelo, no es un muro levantado así exterior, sino excavarlo en el suelo, ¿no? Es como una escultura subterránea, comienza primero como un delgadísimo hilo que se ve perfectamente ahí en el piso y mientras avanza va ensanchándose y ahondándose y se desarrolla en zigzag a lo largo de la gigantesca sala. Bien, llega un momento en que la hendidura del suelo tiene casi 1 metro de profundidad. Bueno, a mí me han explicado cómo lo hizo, etcétera, pero no me voy a detener. Voy a ir terminando. Todos sabemos que el arte contemporáneo tiene hoy una carga de pensamiento, de filosofía, de antropología muy fuerte. Interroga sobre cuestiones que nos parecen obvias y que sin embargo no terminamos de advertir. Cualquiera de nosotros hoy es sensible al tema de los muros, las fronteras, los límites, las barreras que se levantan en una u otra parte del mundo y que nos dividen en grupos, por razas, por estilos de vida, por niveles de consumo.
Pero lo que nadie ha advertido, como Doris Salcedo en esta obra de Sibboleth, es que el muro no se levanta sobre el suelo, sino que está excavado en el interior de cada uno de nosotros. No es exterior, sino interior. Y aquí está donde Doris Salcedo, una llamada de atención a que los muros, antes de levantarse, de que sean visibles, nacen y se forjan en el interior de las personas, donde, en cada uno de nosotros, anidan y crean enormes fracturas, movimientos en zigzag, daño. Lo demás es consecuencia de este modo de pensar o de sentir excluyente. Se trata, por lo menos lo que yo percibí cuando lo vi, de un impacto que lleva al reconocimiento de las fracturas de nuestra propia interioridad, algo que es necesario percibir para restañar, para redimir ese intento de exclusión que todos llevamos dentro. Se trata, como dice Emmanuel Falqué, de pasar Getsemaní o de pasar el Rubicón, cuestión, como se dice en el Evangelio, que es distintiva de aquellas personas que se hacen cargo verdaderamente de la angustia del mal y del pecado, que anida en el interior del hombre y del sinsentido del sufrimiento. Muchas gracias. Deja un poco el vídeo. Si queréis vemos un poquito del vídeo. Bueno, no. Se queda de fondo. Es que es muy bonita. Mirar todo el zigzag. Es muy difícil, porque hace falta estar allí. Pero bueno. ¿Alguno lo vio en la Tate Modern? ¿Sí? No. Nadie. Hay que salir más. Bueno. Muchas gracias, María Antonia. Yo creo que será bueno tenerlo de fondo, incluso la música y estaba pensando ahora que efectivamente qué visiones tan distintas y tan intensas y cómo los tres han tocado pues fundamentalmente la primera pregunta que citaba al principio, que es: ¿puede el arte contemporáneo ayudar a responder las grandes preguntas sobre el hombre y su destino? Efectivamente, todas las aportaciones del padre Menéquez, Ignacio y la propia María Antonia ponen énfasis en el sentido existencial que tiene el arte, que acaba poniendo en el centro al hombre, y es así.